quiero invitarles a buscar el libro de Nehemías, capítulo 2, versos 17 al 20. Libro de Nehemías. Antes de continuar, permítanme informar a todos, porque tuvimos una reunión la semana pasada como iglesia, y aunque estamos casi todos, pero bueno, damos gracias a Dios, porque como ustedes saben, estamos en medio de un momento histórico para nuestra iglesia, donde está surgiendo una alta posibilidad para poder construir nuestro nuevo edificio con salones, clases en el terreno de la Griffin. Y si el Señor nos ayuda, esperamos, va a tardar un año, quizá un poquito más, un poquito menos, estar inaugurando este nuevo edificio. Y si Dios nos ayuda, sin deudas. Así que sigamos orando por el hermano David. Y recuerden, orar como Nehemías, Señor, darle buen éxito a esto y que haya gracia ante los ojos de quien ha de hallarse gracia. Así que a los que no estaban y que hoy están presentes, estemos orando por nuestro proyecto de construcción. Si Dios quiere, verdad y vida, va a tener pronto su nuevo edificio y también un nuevo servicio en inglés. Estoy orando por ello, lo tengo en mi cabeza metido y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. La semana pasada, el martes, pese a las condiciones críticas de mi salud, que no estuvo muy bien esta semana, pero no por ello dejamos de hacer la obra. Quiero dar gracias a Dios porque comenzamos nuestro estudio de la Biblia en la ciudad de Naples y allí tuvimos personas no creyentes visitándonos y fue toda una bendición. Y esperamos en Dios que pronto pues se pueda levantar una comunidad de estudios bíblicos en aquel lugar. Bien, pues Nehemías capítulo 2, versos 17 al 20. A ver, los hombres que vamos al grupo de crecimiento, observen bien porque van a hacer tarea. Apunten los puntos que van viendo en el versículo, y ya de paso a animar a aquellos que no se han unido al grupo de hombres. A las 10 de la mañana los hombres tenemos nuestro estudio de crecimiento muy pronto, muy pronto. Las mujeres también van a comenzar el suyo y esperamos que muy pronto también los ancianos en Century Village, así que estén orando por ello. Nehemías 2, versos 17 al 20. No se asusten por ese ruido, que eso es que está lloviendo afuera, así que eso significa que tenemos buen tiempo para quedarnos aquí. 2:17. Le dije, pues, vosotros veis el mal que estamos, el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesucristo suplicamos la dirección de tu Santo Espíritu para que nos guíe en la exposición de la Biblia. Habla a nuestras mentes, a nuestros corazones y permite que cada uno de nosotros pueda ser edificado por tu palabra. En Jesús, amén. Hemos titulado este mensaje Enfrentando los retos de la vida. Cuando nosotros leemos el contexto de este pasaje, debemos de tener presente y recordar que Israel había sido llevado cautivo por causa de su desobediencia a Dios. Allí eso significa que habían perdido su estatus como nación. Se había destruido la ciudad, habían destruido el muro, habían destruido el templo. Significa que ahora no tenían ni rey, ni gobierno, ni leyes, ni religión. No tenían absolutamente nada. Por eso encontramos en el versículo 17 que una vez que Nehemías está en la ciudad y
recorre todo el lugar y hace una inspección, dice, ¿veis el mal en que estamos? Porque las cosas no estaban bien, todo estaba completamente devastado. No solo físicamente, sino también moralmente, porque lo cierto es que cuando uno termina en la condición que esta gente terminó, la moral decae, la espiritualidad decae. Entonces hacía falta una reconstrucción total, pero solo tal acometido podía llegar a ser una realidad confiando en la poderosa mano de Dios. Definitivamente ellos ahora ya no están en Susa, la capital del imperio. Ellos ahora están precisamente en Jerusalén y de primera mano están viendo lo mal que están las cosas. Y eso es lo que suele ocurrir a veces en la vida. Sabemos y llegamos a momentos en los cuales pensamos que todo está en ruina, pero si ponemos nuestra confianza en Dios, descubrimos que lo que hoy es ruina, mañana puede ser una gran realidad de reconstrucción y reparación, porque Dios es especialista en levantar, en construir, en proveer y en hacer que lo imposible se vuelva posible. Todo proyecto de vida, aun cuando esté alineado con la voluntad de Dios, suele venir también acompañado de retos, de obstáculos y de peros que enfrentar. Porque aun cuando somos cristianos no significa de que todos los problemas van a estar resueltos, no significa de que todo va a ser siempre color de rosa, ni de que todas las cosas van a estar a la mano. Independientemente cuál sea el proyecto de vida que tengamos, una empresa, un trabajo, un negocio, como iglesia, como individuo, como familia, ante una necesidad X, aún cuando estamos en la voluntad de Dios, siempre vamos a tener retos. Por tanto, no podemos enfrentar todo lo que tenemos por delante con la ilusión de que todo siempre va a ser color de rosa. Y no se trata de que seamos pesimistas, es la realidad de la vida. Ahora, la buena noticia es que el Señor nuestro Dios también provee los recursos y las herramientas necesarias para que nuestra moral levante, para que nuestra espiritualidad levante, para que la consolación llegue a ser realidad, el ánimo levante y poder convertirnos en un pueblo que vive gozoso para la gloria de Dios pese a las tribulaciones y a los retos que tenemos por delante. Porque si bien es cierto que vienen retos, si bien es cierto que hay problemas, si bien es cierto que pasamos por momentos de tribulación, también es cierto que nuestro Dios es más grande que todo eso junto. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas no temáis, yo he vencido al mundo. Significa que todos los problemas, todas las circunstancias y todos los peros que se estén levantando contra ti, contra tu familia, tu matrimonio, contra la iglesia o con cualquier proyecto que tengamos, van a ser derrotados por Jesucristo, porque Él es más poderoso. Significa eso que al final la victoria siempre es de Dios. Significa eso que nuestras victorias están garantizadas. El cristiano debe de estar consciente de los retos. De lo contrario puede perecer en el camino sin lograr absolutamente nada. Y digo esto porque una de las semillas que esparce el sembrador cae entre espinos y cae entre rocas. Y dice la Biblia que esta crece y al principio tiene mucho gozo, pero cuando vienen las aflicciones, por no estar bien cimentado, ¿qué pasa? La persona se deprime, la persona termina abandonando la fe y termina ahogada. Pero cuando uno está bien cimentado en Cristo, van a levantarse espinos a tu alrededor, mas nuestro Dios hará que los espinos se sequen. Y Dios hará que nuestro crecimiento sea mayor que estos espinos. Hermanos, cuando leemos la Escritura, y en especial este pasaje, descubrimos a la luz de ella que cuando confiamos en la gracia providencial de Dios y lo hacemos con fe, oración y perseverancia en el Señor, enfrentamos los retos y obstáculos que se nos presentan en la construcción de nuestros proyectos. Estos llegarán a un feliz término, porque cuando la obra es de Dios y es Dios quien hace la obra, los planes de nuestros enemigos, los peros de la vida, terminan frustrados y la obra de Dios completada en todos los sentidos
y en todos los términos. Por eso debemos de confiar en Dios. Consideremos hoy en primer lugar los peros que pueden surgir durante la construcción de nuestros proyectos de vida. Vaya conmigo al versículo 19. Fíjese, 17 y 18 se da un informe, se dan palabras de ánimo y enseguida en el 19 dice: pero cuando lo oyeron Sanballat, y ahí viene y se desata toda una serie de situaciones adversas y contrario al proyecto de construcción que tenía Nehemías. Con nuestra vida nos pasa muy diferente. Tenemos planes, tenemos proyectos, Dios los ha confirmado, pero también se van a levantar los peros, se van a levantar enemigos. Siempre debemos tener presente que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, y que Cristo ya derrotó a todas estas huestes espirituales de maldad en la cruz. Mis hermanos en el Señor, esto que vemos aquí es una gran realidad. Aun cuando nuestras obras están alineadas con la voluntad de Dios, repito, por ser un proyecto de Dios siempre hay peros. ¿Cuáles son los peros? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son los retos que pueden surgir durante el proceso de construcción de nuestros proyectos de vida como individuos, como familia, como iglesia? O cualquier proyecto en lo que nos metamos bajo la confirmación de Dios y para la gloria de Dios. En primer lugar, podemos identificar el escarnio y desprecios de los detractores de la obra. Siempre va a haber gente que te va a despreciar, siempre va a haber gente que te va a escarnecer por hacer lo que tú estás haciendo para la gloria de Dios y por emprender los proyectos en los cuales Dios te ha guiado y a los cuales Dios te ha asignado. Mire, la palabra escarnio es una burla cruel cuya finalidad es humillar o despreciar a alguien, en este caso a los judíos, y la obra que estaban realizando. Vaya conmigo al verso 19. Note cómo Sanballat, Tobías y Gesem, tres gente de tres nacionalidades distintas, dice la Biblia, hicieron escarnio de nosotros. Pero cuando usted va al capítulo 4, versículo 1 al 4, usted se encuentra que aun cuando ellos se habían ubicado a construir, a levantar los muros, el escarnio no se detuvo. Porque hay una realidad, mis hermanos, nuestro enemigo espiritual, el enemigo de la obra de Dios, no se detiene nunca, no para. Por tanto, así como Él no se detiene, tú y yo no podemos detenernos en la fuerza de Dios, en la confianza en Dios, en la oración a Dios para poder enfrentar todo esto. Dice el capítulo 4, verso 1, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y enfureció. Porque cuando tú y yo estamos concentrados en hacer la obra de Dios y el trabajo de Dios, el enemigo espiritual de nuestras almas se enfurece. Dice la Biblia que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y evidentemente va a querer devorar a aquel que está activo en la obra de Dios. Porque los pasivos en la obra son indiferentes ante el diablo. ¿Por qué? Porque ya lo tiene tranquilo, lo tiene sin hacer nada. Eso significa que mientras más trabajamos, más adversidad y más ataque vamos a tener, pero también es cierto que más victorias y fortaleza en el Señor vamos a poder obtener. Y aún cuando el enemigo se enojó y se enfureció en gran manera, ellos no se detuvieron en el proyecto de construir. Note que dice que esta gente, capítulo 4, verso 1 de Nehemías, hizo escarnio de los judíos. Mis queridos hermanos, los escarnecedores del pueblo de Dios pueden burlarse de muchas maneras. En este pasaje vamos a identificar algunas de esas maneras en las cuales tú y yo podemos venir a ser objeto de burla por hacer lo que estamos haciendo para Dios. 1. Cuestionamiento burlesco de las capacidades para lograr la empresa propuesta como proyecto de vida por ser quien se es y tener lo que se tiene. Vaya a Nehemías capítulo 4, versículo 2. Y mire cómo ellos dicen, ¿qué hacen estos débiles judíos? 1, lo están menospreciando por ser judíos. ¿Cuántas veces tú y yo no somos menospreciados por ser cristianos?
De hecho, vas a ser menospreciado muchas veces y vas a ser objeto de burla por ser un hombre y una mujer de Dios, por ser un hombre y una mujer que ora, por ser un hombre y una mujer que adora, por ser un hombre y una mujer que evangeliza, por ser un hombre y una mujer que vive conforme a las normas de Dios, por ser un hombre y una mujer que vive involucrado en la obra de Dios, haciendo el trabajo de Dios en la iglesia de Dios. Son muchos los que se van a burlar de ti. Y ahí es donde tú y yo tenemos para poder hacer frente a esto que recordar las palabras de Jesucristo que nos dijo: bienaventurados cuando por mi causa os insulten y os vituperen. Bienaventurados soy cuando hablen de ti mintiendo. Porque lo cierto es que mientras más enemigos se levantan contra ti, contra mí, exponiéndonos a sufrimientos y a burlas, más bendecidos somos y más bienaventurados. De hecho, la Biblia habla de que hay premios y galardones para los que sufren por la causa de Cristo. Somos nosotros los que no podemos detenernos en el quehacer de la obra para escuchar las burlas de los impíos. Ahí tenemos a esta gente burlándose de los judíos. Sin embargo, encontramos que los judíos no dijeron: ay, hay que darle respuesta a esta gente. Ellos no se dieron a la burla de ellos, sino que ellos se enfocaron en seguir construyendo. Hermanos, aunque otros se burlen de ti, usted enfóquense en Dios y en la obra de Dios y en hacer lo que Dios quiere que usted haga. Porque la burla de los enemigos puede convertirse en un anzuelo para atraparte y seducirte para que entres en su juego y abandones el proyecto al cual Dios te ha asignado. Por eso es importante tener discernimiento y tener siempre la vista puesta en lo alto. Fíjese, dice Nehemías 4:2, ¿qué hacen estos débiles? Ahí hay un calificativo denigrante. ¿Por qué dicen débiles? Porque lo cierto es que ya no tienen ejército. Lo cierto es que la ciudad está en ruina. De hecho, ahorita cuando hablemos del desaliento se va a dar cuenta de que estaba llena de escombros las ciudades. Las piedras estaban quemadas, estaban inservibles. Y recordemos que dinero ellos no tenían, solo un permiso del rey. Claro está, ellos no sabían que ya Dios le había dado la gracia ante los ojos del rey, se le había provisto de piedras, de madera, de permisos y de todo lo necesario. Porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Y el hombre natural no sabe y no entiende que la obra de Dios no depende de los recursos que humanamente en nuestra fuerza el hombre es capaz de adquirir, sino íntegramente de la gracia y la providencia divina. Jesucristo mismo quiso enseñar esto a sus discípulos cuando los envió de dos en dos y les dijo: no lleven ni bolsa, ni calzado, ni dinero, para mostrarles que la obra depende íntegramente de Dios. Y puede que en tus proyectos de vida, en los proyectos que Dios te ha asignado, tus enemigos en la fe, los que se levantan contra ti, tus detractores digan: ay, estos pobres 4 gatos de la iglesia Verdad y Vida nunca van a poder lograr absolutamente nada porque no tienen, no poseen, no son. Y ellos podrán decir todo lo que les dé su gana, pero cuando se tiene a Dios se tiene todo. Porque el dueño de la obra es Dios, porque el que abre las puertas para bendecir es Dios, porque el que administra los tiempos, los momentos y las oportunidades es Dios. Y cuando usted decide confiar en Dios y poner la fe en Dios, Él va a obrar. Basta con decir: Dios, danos éxito, Dios, danos de tu gracia. Eso fue lo que hizo Nehemías. Y cuando leemos el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y todo el libro, nos encontramos que el hombre que no tiene ningún poder, el hombre que no tiene dinero, el hombre que no tiene absolutamente nada, estos pobres judíos están levantando los muros. Y lo están levantando tan rápido que los detractores de ellos después van a decir: ¿pretenderán ellos levantar todo esto en un día? Quiere decir que la obra iba bien. Porque cuando Dios está en el asunto, las cosas marchan. ¿De qué otra manera pueden burlarse nuestros enemigos? Con cuestionamientos burlescos de la libertad y oportunidad que se tiene para vivir la fe y práctica religiosa que se profesa. Mire capítulo 4, verso 2. No solo dicen ¿qué hacen estos débiles judíos? Ahora cuestionan y dicen: ¿se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? Porque con la deportación a Babilonia,
y la quema de la ciudad se había destruido el templo. Todos nosotros sabemos que todo el culto de adoración de los judíos giraban en torno al templo. Quiere decir que el sacrificio a Dios había cesado. Llevaba más de 70 años que no había sacrificios. En otras palabras, habían 70 años que no había adoración corporativa según lo prescrito por la ley de Moisés. Ahora están levantándose los muros, están reconstruyendo la ciudad. Dicen, hey, esta gente va a restablecer el culto a Dios. Y una de las cosas que el enemigo odia es a un pueblo que levanta lugares de adoración. Porque el diablo anhela la adoración que le pertenece a Dios. El diablo odia toda adoración significativa a Dios. Y odia todo proyecto que involucre el que Dios sea honrado y glorificado. Tú y yo hoy no estamos levantando un templo al estilo del de Salomón. Tú y yo somos llamados a levantar una iglesia, un ministerio dedicado a la predicación, la enseñanza, la asistencia a los necesitados. Porque el énfasis no puede ser los edificios. Los edificios son herramientas complementarias. Pero la centralidad del ministerio, ¿cuál es? La obra que se realiza. Y cuando tú y yo estamos levantando la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, también vamos a tener opositores que de manera burlesca van a venir y van a surgir en el exterior y a veces en el interior, cuestionando la efectividad de la fe que se profesa, tratando de coaccionar las libertades religiosas para que no llevemos a feliz término lo que queremos. Pero cada vez que vemos estas actitudes en los hombres contra el pueblo de Dios, ¿qué es lo que terminamos viendo? Que ellos terminan siempre humillados. Siempre terminan humillados. Cuando Faraón mandó a matar a los niños para que el pueblo no creciera y no se multiplicara, y luego cuando prohibió al pueblo ir para rendir culto a su Dios, ¿cómo terminó Faraón? Humillado. Terminó humillado. Cuando fueron a las conquistas de la tierra prometida, cada nación a la cual Israel tuvo que enfrentar terminó siendo ¿qué? Humillada. Y humillada directamente por la mano poderosa de Dios. Porque dígame usted que no es una humillación divina a un pueblo dándole vueltas a una ciudad como Jericó y tan solo con un grito que se caigan todos los muros. Eso no lo pudo haber hecho el pueblo, eso lo hizo ¿quién? Dios. Y así sucesivamente. Jesucristo mismo fue objeto de estas burlas. De él dijeron, ¿puede salir algo bueno de Galilea? Ignorantes, porque Jesús no era de Galilea. Se crió en Galilea, pero era de Belén. Jesucristo mismo fue objeto de este escarnio. Los apóstoles también. Jesús le da la gran comisión y cuando ellos empiezan a ejecutar la gran comisión para levantar la iglesia del Dios vivo, encontramos que al interior de la fe judía, los mismos sacerdotes los meten presos, lo azotan y les dicen, vayan y no prediquen más en este nombre. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro y Juan? Es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. Y fíjense, tuvieron obstáculos, pero cuando cayeron presos, Dios dijo, no es el tiempo de que mueran. ¿Qué hizo? Mandó a aquel ángel que simplemente hizo temblar la cárcel. En el caso de Pablo los liberó. En el caso de Pedro les hizo hasta atravesar las rejas y las paredes. Porque cuando Dios decide humillar a los enemigos del pueblo de Dios para que estos sigan ejerciendo el ministerio al que fueron llamados, Dios hace cosas sobrenaturales. Porque Dios es así. Por tanto, en medio de las humillaciones que se sufren, uno puede estar descansado, uno puede estar tranquilo, esperando a que Dios trabaje. Eso ciertamente le da consuelo al alma y al corazón. También pueden haber cuestionamientos burlescos de la efectividad y calidad de la obra que se realiza. Vaya al capítulo 4, verso 2 nuevamente. Dice, ¿acabarán en un día? Hoy en día puede que digamos, ¿acabarán algún día?
Parece imposible para los hombres. Pero cuando Dios en su tiempo decide traer la bendición, un día es suficiente. No, un segundo es suficiente. Pero cuando el pueblo se centra en Dios y no en el enemigo, como hizo esta gente, que cada quien, si usted lee el capítulo 3 en adelante, dice que los sacerdotes ocuparon un tramo, luego otro tramo y otro tramo y otro tramo, y todos empezaron a levantar juntos. Lo que parecía un proyecto a largo plazo comenzó a ocurrir de una manera significativa. Porque los avances en la obra no lo dan los hombres, lo da Dios. Y la habilidad para avanzar la da Dios. En tan solo unos minutos, la iglesia que comenzó con 120 en Pentecostés se convirtieron en más de 3,000. ¿Se imagina usted? Y hoy en día nosotros nos asombramos porque un hombre predica y se convirtieron 100. Bueno, pero Pedro predicó y se convirtieron más de 3,000. Probablemente más de 9,000, porque no se encontraron las mujeres y los niños. Para Dios un año es como un día, es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Una hora puede ser vista ante Dios como un segundo, y un segundo como una hora. Porque todo el tiempo es de Dios. También los enemigos pueden cuestionar de manera burlesca y reírse al considerar como imposible lo que se está haciendo o se pretende. Mira al final del versículo 2. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Qué ingenuos estos judíos, qué imbéciles son. Todas esas piedras quemadas, ellos se creen que eso se va a levantar. Y eso es lo que piensa el inconverso, el que no teme a Dios, de la obra y de los proyectos del pueblo de Dios. Se creen que van a poder con. Ciertamente por nosotros mismos no podemos. Pero con el poder de Dios todo es posible. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Humanamente era posible que David venciera a Goliat. No. Pero David dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos, voy contra ti. ¿Quién terminó derrotado? No decían de Jesús mismo, ¿quién es este? ¿No es acaso su padre José el carpintero y su madre María y su del vulgo y sin letra en el caso de nosotros? Y nadie puede negar que hasta el día de hoy llevamos 2000 años de la presencia de Jesús entre los hombres y sigue impactando vidas como nunca. El hijo de María, insinuando que era adúltera, por cierto. El hijo de José, el del vulgo y sin letra, según los estándares de los hombres. Una segunda forma en que el enemigo puede atacar, a través del ataque directo de los detractores de la obra, por medio de conspiraciones, con la determinada intención de hacer daño a la obra que se realiza. Porque lo cierto es que los cristianos le caemos mal de gratis a los inconversos, al mundo, al diablo y a todas estas cosas. Nehemías 4:8, por favor, vaya conmigo allí. Y mira lo que hacen los enemigos. Lea con cuidado la primera frase del versículo. ¿Qué dice? Y, ¿qué? Reoigo. Conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. O sea, para tratar de destruir lo que ya se había ido levantando. El enemigo siempre va a tratar de echar por tierra aún lo poquito que hacemos, porque al enemigo le molesta aún lo poquito que se ha adelantado en la obra del reino.
Y todo esto debe de servirnos de alerta para prepararnos emocional, espiritualmente. A Dios gracias, estamos haciendo esta obra para la gloria de Dios. Los muros se van levantando. Nuestra propia ciudad se está construyendo. El reino de Dios sigue avanzando. Y el enemigo va a conspirar para atacar. ¿Cómo lo hace? A través de los sistemas legales, estableciendo leyes que frustren el trabajo de la obra. ¿Cómo lo puede hacer? Enviando sus agentes de división para minar la integridad y la unidad de la iglesia. Porque un pueblo dividido no permanece. ¿Cómo lo puede hacer? Levantando agentes carnales para generar fruto de la carne e intenciones entre el pueblo de Dios para que éste no avance. La buena noticia es que cada vez que estos agentes de Satanás se levantan dentro del pueblo de Dios, Dios siempre se encarga de sacarlos a la luz y de eliminarlos y limpiar a su pueblo. ¿Recuerdan cuando la rebelión de Coré? ¿A cuántas cosas no se sometió el pobre Moisés en el desierto? Gente que conspiró contra él. Llegó un momento en el cual dice, unos a la derecha y otros a la izquierda. Y se abrió la tierra y todo el que estaba con Coré, ¿qué le pasó? Pereció. Hermanos, ¿cómo terminaron los enemigos de Cristo? ¿Cómo van a terminar según el libro del Apocalipsis? Humillados. Eso nos da confianza y esperanza y tranquilidad, que si bien es cierto que hay pero, también es cierto que hay victorias. Ahora debemos tener cuidado de no dejarnos atrapar por las conspiraciones de los enemigos de la iglesia. Las conspiraciones que el diablo maquina. Porque a veces nosotros cometemos el grave error de ir a pelear con los que están conspirando contra nosotros en vez de dejar la pelea en manos de Dios y concentrarnos en la obra de Dios. ¿Qué hace Nehemías? ¿Ustedes están conspirando? Bueno, lo voy a tener en cuenta, voy a estar alerta, voy a confiar en mi Dios, pero ¿sabe qué? Yo no le puedo prestar toda mi atención a esto porque yo tengo una obra que realizar. Porque si Nehemías hubiera dejado de construir para atender la opinión de los detractores, los muros nunca se hubieran levantado. Iglesia, si nosotros dejamos de hacer la gran comisión, si nosotros dejamos de hacer los proyectos que Dios nos ha encaminado, matrimonio, si usted deja de ejecutar los proyectos que Dios le ha dado, familia o individuo en tu negocio, lo que sea que Dios te ha dado, si usted deja de prestar atención por ir a atender los ataques del maligno de manera inadecuada, entrando en la pelea de ellos, a la forma de ellos, ya usted está destinado al fracaso, no va a levantar nada. Y ahorita vamos a hablar de otro detalle. Otra forma que tiene el enemigo para atacar, sembrando desánimo interno, provocado por los detractores de la obra o la falta de fe y confianza en el Dios providencial y de gracia. El diablo siempre va a levantar gente escéptica o incrédula, que siempre en duda con respecto a lo que se está haciendo. Nehemías 4:10. Y dijo Judá, está hablando de la tribu, quiere decir que este ataque no está viniendo de afuera, está viniendo ¿de dónde? De adentro. Miren lo que este hombre viene. Esta gente no se detiene a mirar que la ciudad estaba en ruina, quemada, destruida y que ahora los muros han empezado a subir. Esta gente, en vez de dar gloria a Dios, porque ya tienen el permiso del rey, la provisión del rey, el apoyo del rey, y todo de una manera providencial, se vienen a fijar en lo secundario y en lo tonto. ¿Qué es lo que hacen? Dice, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho. Y ahora dice, no podemos edificar el muro. Señores, si Dios estaba de por medio desde el principio, ¿cómo es que ahora tú dices, no puedo? Y aquí a veces caemos nosotros. En determinado momento, ¿qué hace Pedro? Señor, que vaya allí en el medio del mar. Él empieza a caminar sobre el agua.
Pero cuando quita la vista y se fija en las olas es cuando se empieza ¿qué? A hundir. Y eso es lo que suele pasar en nuestra vida. Empezamos los proyectos, quitamos la vista de Cristo para mirar las olas y ahí nos empezamos a hundir. Y cuando nos empezamos a hundir, el desánimo toma el control. Y ya no nos fijamos en los bloques que se han puesto, en el alma que se ha convertido, en las almas que están siendo discipuladas, alcanzados, los hermanos que están siendo ministrados. Ya no nos enfocamos en el ambiente espiritual que se está construyendo y nos empezamos a enfocar en las cosas que en Dios ya tienen solución. En el caso de ellos, hay mucha basura. Señores, si es una obra de construcción que usted espera ver allí, flores. Vaya, ¿no es todo un poco irracional eso? Hay muchos escombros. A ver, los albañiles de aquí levanten la mano. Tenemos dos nada más. ¿Qué pasó aquí? Hace falta buscar 10 más porque aquí hay que construir. Y gratis, que es lo mejor. En toda construcción siempre que hay escombros. ¿Qué tú esperabas ver? En una ocasión, siendo yo misionario en un barrio muy particular, donde la iglesia se reunía en casa de un señor que había sido condenado por haber matado a alguien, donde teníamos una pareja de lesbianas viniendo al culto, otros santeros llegando al culto. Llega una sacrosanta hermana de la iglesia madre a decir: esa misión es una bola de asesinos, adúlteros, fornicarios y homosexuales. En vez de mirar que un asesino está corrigiendo su vida, un borracho ha dejado el vicio, una lesbiana se ha arrepentido y está buscando de Dios y su vida se ha restaurado. ¿Y qué pronto somos nosotros para mirar la basura en vez de ver la bendición que ya se tiene? Y ahí es donde tenemos que aprender a mirar las cosas desde el punto de vista de Dios para que el desánimo no nos lleve a mirar la porquería que hay alrededor, sino la bendición que ya hemos tenido. Y así trabaja el diablo. Dios nos ha provisto, o si Dios quiere nos va a proveer para construir nuestro edificio. Oh, pero pastor, ¿cómo vamos a hacer ahora entonces el parqueo que nos cuesta 300,000 si proveyó el 1,5 millones para hacer el edificio? Palabra profética, quiera Dios. Es una broma, Si nos va a proveer el dinero que hace falta para hacerlo más grande, hermano, no va a proveer para lo más chiquito. Si mi Dios y tu Dios te ha rescatado de la inmundicia del pecado, te ha perdonado y te ha lavado y te ha dicho: he comenzado una obra en ti, la voy a perfeccionar hasta el día de Cristo, entonces no crees que va a poder remover los escombros que todavía quedan para que tu vida sea levantada para la gloria de Dios, a la manera de Dios. Uno tiene que aprender a esperar en Dios, confiar en Dios, descansar en Dios y no dejarse desalentar. ¿Usted se imagina si Jesús hubiera desalentado por todo el que vino con una crítica? No hubiera ni empezado. Él mismo llega a decir, viene Juan el Bautista que no come y bebe y dice: de él demonio tiene. Y viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen es comedor y bebedor. Con la gente nunca se queda bien. Y cuidado, porque en este caso el desánimo no está viniendo de afuera, viene de adentro. Ahora, eso no significa que vamos enseguida a caerle como plaga al que nos está desanimando. No, hay que contagiarle. Y advierto esto porque esto no puede ocurrir en el camino. Un asunto más. Y termino este punto. Y agárrense con esta palabrita. El terrorismo físico, emocional, espiritual
de los detractores de la obra. Mire el capítulo 4, verso 11. Ahí los que están tomando notas. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos ¿qué? Hermano, el diablo tiene un plan de infiltración cuyo objetivo y propósito es detener el avance de la obra de Dios. En el caso del tiempo de Nehemías lo hizo a través de Sanbalat y toda esta gente. En el caso nuestro, ¿cómo lo hace? A través de falsos maestros, falsos profetas, falsos hermanos, que entran a la iglesia de Dios vestidos de oveja, pero son lobos, y en realidad son agentes de terrorismo del diablo, y que con sus acciones comienzan a minar la obra para que la obra se detenga y no avance, sino que se pare. Y ahí es donde uno tiene que estar alerta y con los 5 sentidos bien puestos ante Dios y discernir que todo aquello que vaya en detrimento o en contra de la gran comisión debe de ser enfrentado y obviado. ¿Cuál es el plan de Dios para su iglesia? En el caso de Nehemías, el plan de Dios era que construyera aquella ciudad. Por tanto, todo lo que atentara contra la edificación de los muros, del templo, etc., no venía de Dios. En el caso nuestro no tenemos que levantar muros, tenemos que levantar una iglesia, el reino de Dios. Es la gran comisión: evangelizar, discipular, enseñar, bautizar, servir a los hermanos, adorar, vivir en comunión. Y todo aquello que venga a eliminar uno de estos elementos de la acción misional de la iglesia, los que tienen que ser eliminados son ellos y descartados. Porque es diabólico cuando se trata de eliminar aquellas partes de la gran comisión. Es un acto de terrorismo. Y si bien es cierto que hoy en día nadie se infiltra para eliminarnos con una bomba o cosas por el estilo, en nuestro país no ocurre, o no estamos supuestos a que ocurra, pero en otros sí está ocurriendo. Y le tengo una noticia, que debemos prepararnos, porque a medida que va a ser tiempo y se acerca la venida de Cristo, esto va a empezar a ocurrir aquí con más regularidad de lo que hemos visto. Cuando el cristianismo sea declarado ilegal, que eso va a venir, y vengan y nos metan un bombazo para tumbarnos el templo y matarnos con todos nosotros adentro, mejor todavía. Pastor, sí. Por lo pronto no es nuestra realidad, pero hay un terrorismo que sí es emocional y espiritual. Cuando se trata de dañar la moral, la autoestima de la iglesia o del individuo, para que tú no lleves a cabo tus proyectos de vida como congregación, como matrimonio, como familia, como individuo. Hemos visto estos son los peros que identificamos aquí. La lista puede ser mucho más larga, pero nos estamos ciñendo exclusivamente a lo que viene aquí. Ahora, veamos ahora la forma bíblica de enfrentar los peros durante la construcción de nuestros proyectos de vida. En primer lugar, confiar en la prosperidad de Dios para hacer la obra. No soy prosperista ni de teología de la prosperidad, aclaro. Confiar en la prosperidad de Dios, no en la prosperidad de los hombres. Porque cuando Dios quiere hacer algo con su pueblo, Dios siempre se encarga de que las cosas prosperen y se lleven a cabo y a feliz término. Cuando Dios llamó a Abraham para fundar a la nación de Israel, Dios lo prosperó. Israel está cautivo, está esclavizado en Egipto por 400 años, no tiene absolutamente nada, tiene que salir a conquistar una tierra para luego construirla, y dice la Biblia que Dios los prosperó. ¿Cómo hizo? Puso temor en el corazón de los egipcios, de tal manera que cuando ellos recogieron países, los egipcios le empezaron a dar oro y alhajas y cosas. Dios los prosperó. Cuando Jesús mandó a los 70,
Ellos se quedaron asombrados de cuando regresaron, los demonios se les sometían y además no pasaron ni hambre ni desalojo, porque siempre tuvieron un plato de comida y un techo donde dormir. Dios prosperó esa obra. La iglesia de Jesucristo, que empezó en una condición muy humilde, con 120, Dios la prosperó. ¿Cómo? A través de las ofrendas de los hermanos y de donaciones que vinieron. A Nehemías Dios lo prosperó y Dios estaba prosperando el trabajo que estaba haciendo. Miren lo que dice Nehemías 2:20. Y en respuesta le dijo, el Dios de los cielos, Él nos, ¿qué dice ahí? Prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Le dijo él a los detractores. Ustedes no quieren que levantemos, ustedes no quieren que construyamos, pero ¿sabe qué? Sí nos vamos a levantar, sí vamos a construir, porque confiamos en el Dios nuestro que nos va a prosperar, nos va a proveer y nos va a dar todo lo que necesitamos. Y para hacer la obra del reino, ¿qué se necesita? 1, gente convertida. 2, gente llamada. 3, gente dispuesta a responder positivamente al llamado de Dios. 4, gente comprometida, gente sacrificada. Y cuando somos gente comprometida, santificada, que responde al llamado y amado, el resto viene por añadidura divina. Porque esta obra no es de hombre, esta obra es de Dios. Y el Dios de la gloria, cuando quiere prosperar su obra, lo hace. ¿Cómo? Como a Él le da su gana. Porque Él es soberano en el cielo, en la tierra y en el mar. Él es todopoderoso Dios. Y Él es dueño de todo lo existente. Por eso, aunque hayan peros, tiene que haber confianza en el Dios que prospera. Ahora veo escombros, mañana voy a ver paredes levantadas y pisos de mármoles y un templo edificado para la gloria de Dios, un muro restaurado para la gloria de Dios, una ciudad flamante. Eso era lo que había en el corazón de Nehemías. Hoy estamos aquí como iglesia, todavía con limitantes para hacer ciertos ministerios, pero no podemos detenernos a mirar las limitantes, sino en mirar en que vamos a poder tener grupos de discipulado, grupos de servicio social, ministerios para que responda a todas las necesidades, en la confianza de que si nuestro corazón está alineado con la voluntad de Dios, Dios nos va a prosperar y nos va a dar la capacidad y el intelecto para hacer lo que hay que hacer. La segunda cosa, hay que tener un corazón que no se rinde, sino un corazón dispuesto a continuar aunque todavía estemos viendo el escombro. Un corazón dispuesto a continuar aunque el muro se haya levantado tan solo un poco. La perseverancia es esencial. Miren Nehemías 2:20, nuevamente. Después que ellos dicen, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Miren lo que dice, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Hay que tener convicciones y confianza. Solo alguien que ha confiado en Dios puede decir, yo me voy a levantar y yo voy a, aunque estos digan lo que digan, planeen lo que planeen y tengan los proyectos que tengan. Al final, no dice la Biblia, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Ahora, si Jehová edifica la casa, con propósito, edifica los edificadores. Esa es la aplicación que se puede sacar de ahí también. Dios es grande, mis hermanos. ¿Estás tú dispuesto a decir, aunque veas escombros, me voy a levantar y edificar? Tercera cosa para enfrentar a estos detractores: no los involucre en el quehacer de la obra ni tenga nada que ver con ellos. Eva cayó por dialogar con el diablo. A veces caemos porque entramos en el juego de ellos. Mira al final del versículo 20. Vosotros no tenéis parte
ni derecho ni memoria en Jerusalén. Por tanto, como ustedes no tienen parte ni derecho, le dice Nehemías, ustedes no son parte de lo que yo estoy haciendo. Dice la Biblia que no pueden andar dos juntos si no se ponen de acuerdo. No podemos detenernos para atender lo que nos separa de la obra. Lo siguiente, hay que buscar siempre el consejo y la fuerza en Dios por medio de la oración, porque el consejo humano y la fuerza humana siempre es limitada y siempre llega a un punto de debilitamiento, de flexibilidad. Pero el poder de Dios es ilimitado, su grandeza y su poder inflexible. Dice Nehemías 4, verso 9. Lo están poniendo en la pantalla, qué bueno. Nehemías 4, verso 9. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces oramos a nuestro Dios. Ellos estaban construyendo, estaban siendo atacados, pero al mismo tiempo vamos a ver que no dejaron la comunión con Dios. No dejaron de buscar la fortaleza en Dios. Y no dejaron de estar humanamente alerta tampoco. Pero el paso número 1 fue ¿qué? Orar a Dios. Cuando el pueblo de Dios ora, no solo viene de Dios la fortaleza necesaria para resistir. No solo se abren las bendiciones de respuesta positiva a la oración que se hace en el nombre de Jesús, sino que además ahí adquirimos la sabiduría y la revelación necesaria para discernir lo que hay que hacer y las estrategias que seguir y cómo enfrentar las circunstancias adversas. Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué dice ahora? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú, cuando el pueblo de Dios ora, Dios da a conocer las cosas que necesitan saberse. Ellos oraron: Señor, ¿cómo enfrentamos a esta gente que no nos dejan avanzar o nos quieren seducir? Y Dios les dijo cómo. Porque el trato de Dios con su pueblo es particular, es personal. Tú y yo no somos Nehemías, tú y yo no somos Israel, tú y yo no estamos construyendo un muro, pero tú y yo somos pueblo de Dios, somos pueblo de Cristo, somos nación santa, adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y tú y yo estamos construyendo un reino, tú y yo estamos construyendo la iglesia de Cristo. Tú y yo entonces necesitamos orar para que el Dios de la gloria nos revele qué curso seguir, qué acciones tomar, cómo actuar y cómo enfrentar nuestras propias adversidades, de tal manera que la obra continúe y el nombre de Jesucristo sea exaltado y glorificado. Otra manera de enfrentar todo esto: hay que tomar medidas diligentes y oportunas, porque la parte espiritual no descarta la otra. De hecho, las medidas diligentes y oportunas son las que vienen de parte de Dios cuando se ha orado y Dios te dice: haz esto, aquello o lo otro. Entonces, en la obra de Dios se trata de decir: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cuándo quieres que lo haga? ¿Con quién quieres que lo haga? Y una vez que Dios te muestra, ve y haz las cosas como Dios dice. Pero para ello se requiere diligencia. Hay que tomar medidas diligentes y oportunas. Mira el versículo 9 nuevamente, capítulo 4. Dice al final: pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Como estaban amenazando de ir y atacar y destruir, pues bueno, vamos a orar, vamos a construir, pero también vamos a estar alertas. Eso era una estrategia. Hay que estar convencido también para tener victoria sobre los detractores. Hay que estar convencido de la grandeza operante de Dios en pro de los suyos. Tu Dios es más grande que cualquier cosa. Nehemías 4, verso 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. Y mire lo que dice: no temáis delante de ellos. Y Nehemías le dice: acordaos del Señor
grande y temible, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías le dice: no teman, acuérdense del Señor. Acuérdense que Él derrotó a Faraón, a los madianitas, a la gente de Jericó. Derrotó a la muerte y al pecado cuando Cristo murió y resucitó. Toda obra de Dios en pro de su pueblo siempre ha sido una obra de victoria, donde el enemigo siempre ha sido derrotado. Eso nos da consuelo y esperanza y tranquilidad. ¿Estoy pasando por momentos difíciles de oposición, de escarnio? Sí, puede ser que sí, pero mi Dios ya tiene destinada la victoria para mí. Mi Dios dará muerte a eso. Lo hará. Y al final, ¿saben qué es lo más triste? Que los que terminarán humillados por la eternidad son los enemigos del pueblo de Dios. Porque usted y yo estamos destinados a vivir en gloria. No temas. Acuérdate del Señor. Él es grande, temible. ¿Y por qué dice no temas? Porque Nehemías ha aprendido que cuando uno deja de temer a los hombres para temer a Dios, y cuando uno medita en las acciones de Dios en el pasado, uno agarra la fuerza y la energía necesaria para pelear la buena batalla que tenemos por delante. No con las armas de la carne, sino con las armas del Espíritu. Pelead por vuestros hermanos. Iglesia, aunque estemos en escarnio, en oprobio y se levanten, pero pelea por tus hermanos. Pelea por tus hijos y tus hijas. Pelea por tus mujeres. Pelea por tus casas. ¿Y cuál es la mejor manera de pelear? Orando, discipulando, enseñando. Por eso queremos levantar una iglesia donde hay grupos de crecimiento para cada edad. Porque Dios nos ha llamado a pelear contra todo aquello que se levanta contra el hombre, la mujer, la casa, la familia, el hogar, la iglesia. Dios te dice pelea, y pelea en la confianza del Dios que hace hazañas. Yo quiero que usted piense en esto. Había algo que atentaba más contra tu vida. ¿Cree usted que hay algo más grande que atente contra tu vida espiritual? Hay algo más grande que el pecado que ya Cristo perdonó y del infierno que te libró. No hay nada más grande que el infierno. Y Cristo ya te libró de ahí. Y si te sacó de ahí, es porque lo que ha empezado en ti lo va a completar. Como iglesia hemos vivido momentos muy difíciles y Dios siempre nos ha dado la victoria, y la obra la va a completar hasta el día de Jesucristo. Hay que ser estratégicos para que la obra no se detenga ni entre en riesgo, porque no es tampoco un espiritualismo sin sentido. Hay que ser estratégicos. Dice Nehemías 4, 16 al 17: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra. Y diríamos, pero entonces no todo el mundo estaba al 100%. No, todo el mundo estaba al 100%. Lo que pasa es que cada quien estaba haciendo lo que le tocaba hacer. Una mitad que hacía, levantaba la otra. Y la otra mitad que hacía, tenía lanza, escudo, arca y coraza. O sea, estaban protegiendo. Detrás de ellos estaban los jefes de cada casa. Los que edificaban en el muro, los que
acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Estaban listos para todo, tenían una estrategia. Pero lo más significativo que yo veo aquí, ¿sabe qué cosa es? Que la mejor respuesta que se da a los detractores de la fe es cuando todo el pueblo de Dios, sin excepción a una, está involucrado en una cosa o en la otra en la iglesia de Cristo. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado la manifestación del Espíritu Santo y nos ha dado dones. Y dice el texto también que los dones espirituales son para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú y yo no estamos levantando muros, pero estamos levantando una iglesia. Y tú y yo quizás no tenemos que tener un bloque adobe o una lanza en la mano mientras se hace esta obra, pero tú y yo sí tenemos dones espirituales, maestro, el que enseña, el que ora, el que reparte, el que administra, etc. Y la voluntad de Dios en la construcción de esta obra es que unos estemos haciendo una cosa, otros otra, pero todos, sin excepción, involucrados. Por tanto, entienda, mi amado hermano, que no es el plan de Dios que usted sea un creyente pasivo. El plan de Dios es que usted sea un creyente activo. Y el liderazgo de la iglesia y la iglesia como un todo también tiene que asimilar que tiene que estar abierta a dar oportunidades del trabajo al que viene a trabajar. Y digo esto porque a veces la gente quiere y la misma iglesia es la que dice, usted no. Y esto tiene que hacernos pensar. Porque cuando usted está ocioso en la obra de Dios, quien más ventaja gana sobre su vida es el diablo. Hermano, aquí hay miles de cosas que se puede hacer. Algunas más complejas que otras. Pero cuando usted está enfocado en la obra y usted empieza a experimentar las bendiciones y el gozo de hacer lo que se está haciendo, créame que ahí se va a ir el desánimo, la depresión, la angustia. Mire, no vea este trabajo como una carga. Porque esta gente construyendo podría haber dicho, oye, pero este trabajo, mira que he cargado piedras, he cargado agua, he hecho esto, aquello, lo otro, pero a mí no me están pagando por esto. Pero hay un detalle. ¿Quiénes iban a ser los más bendecidos cuando el muro estuviera levantado, el templo restablecido y la ciudad reconstruida? ¿Quiénes iban a ser los más bendecidos? Ellos. Cuando tú y yo nos involucramos en la obra de Dios, para la gloria de Dios, construimos la obra de Dios, los más bendecidos vamos a ser tú y yo cuando servimos. Porque esa es la manera de acumular tesoros en el cielo y coronas y galardones. Recuerde que la obra de cada uno será aprobada. Hay que ser estratégicos, mis hermanos, pero también hay que estar apercibidos para no ser sorprendidos en nada. Cuando Dios fue a liberar a Israel y mandó a celebrar la Pascua, que le dijo, cíñanse, porque en cualquier momento pueden salir. Y en Nehemías 4:23 dice, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Todo el tiempo estaban, ¿qué? Listos. ¿Quiénes estaban listos? Vamos a ver aquí. Yo, como individuo, mis hermanos, como comunidad, mis jóvenes. Porque a veces descartamos a los jóvenes porque son jóvenes. Y aquí no están, pero a veces descartamos a los viejos porque son viejos. Y en la obra de Dios, todos tenemos valor, somos importantes y necesarios. Y todos tenemos que estar listos. Ancianos de esta congregación tienen que estar listos. Hermanos, tienen que estar listos. Joven tiene que estar listo. Niños tienen que estar listos. En el caso de ellos, porque les podría sorprender el enemigo. En el caso nuestro, porque nos puede sorprender. Velar y orar para que no entren. ¿En qué? En tentación. Pero tenemos que estar listos porque nosotros estamos a expensas de ser sorprendidos por algo mucho más grande, la segunda venida de Cristo.
Y tenemos que ser como las viudas sensatas que tienen las lámparas, ¿qué? Preparadas. Amén. Entonces, mis hermanos, definitivamente a la luz de lo anteriormente expuesto, aprendemos que cuando confiamos en la gracia providencial de Dios y con fe, oración y perseverancia en el Señor, enfrentamos los retos y obstáculos que se nos presentan en la construcción de nuestros proyectos, estos llegarán a un feliz término, porque cuando la obra es de Dios y es Dios el que hace la obra, los planes de nuestros enemigos terminan frustrados, la obra de Dios completada y nosotros en un estado de victoria. Amén. Así que sean estos consejos de provecho a nosotros y vamos a terminar cantando puestos de pie. Gloria, gloria, aleluya. El primer canto que cantamos, porque ese es el que viene aquí ahora, y es el que pega aquí, ¿verdad? Así que con gozo, con júbilo, tenemos muchos retos por delante, pero con los retos viene también la victoria. Amén. ¿Cuántos creen que vamos a tener victoria? No, están mal. ¿Cuántos creen que estamos en victoria? Amén. Lo estoy probando, ¿eh? Dios me les bendiga, mis hermanos. Vamos a cantar esta hermosa alabanza. Y quiero que ustedes mediten en ella y se gocen al cantar esta alabanza para su Dios. Con júbilo que llega al cielo.